Primero vas a tu clase y... Es- Mm. Shalom, shalom a todos, bienvenidos a Eileen, Alexander, Horacio, Mirza, Estefanía, adelante, shalom, ¿me escucháis? Shalom, profe, sí. Shalom, muy bien, estupendo, Hola, sed profesor. bienvenidos. Muy bien, pues es justamente Hola. la hora, muy bien, shalom, vamos a ir comenzando la clase que tenemos hoy por delante, una lección muy importante, como ya os adelantaba la semana pasada, porque en ella vamos a introducir, bueno, pues el bloque de lo que es, vamos a decir así, el misticismo judío, vamos a hablar del concepto del logos, del Hijo del Hombre, vamos a hablar también del concepto de la literatura de Merkabah y vamos a hablar de la literatura apocalíptica, es decir, es un bloque al que le vamos a dedicar tres clases, la clase 13, esta de hoy, la 14 y la 15, para que sepáis, ¿de acuerdo? E igualmente, pues también esto os quiero dar a conocer o por lo menos recordar, porque yo creo que la mayoría lo sabéis, que en este caso tenemos un curso precisamente sobre literatura apocalíptica, ¿de acuerdo? Concretamente sobre el libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Igualmente, y ya que va a salir mucho en estas clases de estas semanas, tenemos también un curso, ya sí que os puedo confirmar incluso la fecha y el día, todo, ¿de acuerdo? Un curso en español que voy a impartir sobre los libros de Enoch, este curso que ya sabéis, que llevo, como ya os he dicho, en algún momento muchos pues como cosa de un año enseñándolo en inglés y ahora ya la versión en español de ese curso lo vamos a lanzar. Concretamente va a estar, voy a confirmaros, ¿de acuerdo? Porque justo me han dado la información en el día de hoy, creo que es en noviembre. Finalmente creo que va a ser quizá un poquito más tarde, voy a confirmar, ¿de acuerdo? Creo que va a ser justamente en noviembre, sí, en noviembre, el 12 de noviembre, comenzaremos a impartir ese curso en español. Jueves 12 de noviembre, para mí que estoy en España, realmente es para mí en España, como digo, madrugada de jueves a viernes a mi una de la madrugada, ¿de acuerdo? Pero entiendo que para la mayoría es un poquito más, más temprano, ¿de acuerdo? Ese curso será, para que lo veáis, el curso Descubriendo los libros de Enoch, el grupo número 2 es el que voy a comenzar a impartir, ¿de acuerdo? En español. Así que, bueno, si os interesa, como digo, que algunos me han ido preguntando, pues esto escribid a soporte técnico, preguntadlo, ¿de acuerdo? Y ya, como digo, los que os interese ese curso, que os vayáis apuntando, ¿de acuerdo? Bien, pues dicho esto, entonces vamos a comenzar el bloque de hoy, como decíamos, centrado en el concepto de esa teología, perdón, judía del logos y los dos poderes en el cielo. Vamos a ver un concepto sumamente importante, ¿de acuerdo? Para que veáis realmente cómo influyó tremendamente a la literatura apocalíptica y, por supuesto, al Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Pero realmente sus bases son más antiguas. Fijaos, primero vamos a ir definiendo qué es el concepto este que hablamos aquí de logos. Logos, que realmente es una palabra que, bueno, pues fácilmente podemos ver que no es hebrea ni aramea, ¿de acuerdo? Esto es griego. Y logo es la palabra que significa verbo o palabra. Y luego, además de logos, tenemos su equivalente en arameo, que es la palabra que decimos aquí precisamente memra, ¿de acuerdo? La palabra memra significa palabra también, pero en este caso, como digo, en arameo. No el arameo clásico que estamos acostumbrados a ver, sino ya es un arameo un poquito más tardío, ¿de acuerdo? Pero igualmente es arameo y os lo voy a comentar después. Y esto lo vamos a ver tanto en Filón.
Filón de Alejandría, ¿de acuerdo? Y luego también precisamente en el Targum. El Targum, recordemos, el Targum de Babilonia, bueno, el Targum, el diferente Targumim, realmente, no Talmud, ¿verdad? Targumim son esas traducciones arameas de la Biblia hebrea, ¿de acuerdo? Va a ser esto lo que nos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Bien, luego hablaremos de ese concepto del Hijo del Hombre, tal y como se presenta en los textos canónicos, ¿de acuerdo? Es decir, en los textos en los que aparece y que, como decía, sea justamente eso, sea canon. Luego ya veremos ese Hijo del Hombre en los libros de Enoch, el primer libro de Enoch, porque ya sabes que os decía antes, hay varios libros de Enoch, bueno, pues en el primero, así como también justamente en el cuarto Esdras, el ángel Metatrón en el tercer libro de Enoch, y finalmente, bueno, pues como todo esto se presenta de alguna forma, ¿de acuerdo?, en el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Pero realmente aquí hay muchos periodos, muchas épocas, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues quiero que lo que tengáis aquí en cuenta con lo que vamos a ir viendo. Bien, lo primero de todo es el concepto de el logos, el memra, en Filón y en el Targum, ¿de acuerdo? Vamos a comentar un poquito esta cuestión. Fijaos, ¿y cómo vamos a comenzar hablando? Pues precisamente vamos a comenzar con el Evangelio de Juan, con la introducción precisamente de Juan, ¿de acuerdo? Así es como veríamos ya en el texto. Fijaos muy bien. Juan 1:1-3. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio de Dios, el principio, perdón, con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, la cuestión es la siguiente, y esto, claro, el propio texto parece al principio bastante contradictorio, ¿o no? La pregunta es, el Evangelio de Juan en este prólogo, en esta introducción, nos muestra una forma distinta de presentar a Dios, pero al mismo tiempo vemos que Dios y el Logos son diferentes, pero que al mismo tiempo ambos son Dios. ¿Cómo conciliamos esto? Y luego también, como decíamos, Juan no es el primero que usa la palabra logos. La palabra logos realmente es mucho más antigua. La encontramos ya en los filósofos clásicos griegos, como bien dice aquí, en Heráclito, en Platón, en Aristóteles, en los estoicos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es esto exactamente? Bueno, pues vamos a ir comentando un poquito este detalle que tenemos justamente aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ir trabajando y viendo un poquito esta estructura, ¿de acuerdo? Fijaos, vamos a contrastar en esta clase de hoy, en esta primera parte, el pensamiento griego y el pensamiento semítico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tendemos muchas veces a entender que dentro del mundo griego, bueno, pues lo que es divino es espiritual, es trascendente y es perfecto. Y por otro lado, el mundo material es un mundo carnal, como dice aquí, corruptible, finito, limitado, y entonces se desarrolla la idea, el concepto de que Dios, si Dios es perfecto y es trascendente, es espiritual, no puede estar involucrado, fijaos, no puede estar, para que entendamos aquí, en la creación de un mundo físico, un mundo que se entiende que es corrupto o que es material y carnal. ¿Cómo conciliamos esto? Bueno, pues precisamente es lo que se desarrolla en la filosofía griega y que luego aquí de alguna forma van a heredar también los autores del Nuevo Testamento. Vamos a verlo llamado como logos o también llamado en Platón el demiurgo. La idea es la siguiente. Se entiende que este logos para los griegos era algo conectado al concepto de lo divino, la fuerza creadora divina, pero es algo diferente, es algo distinto. Y esto se va a ir conciliando ya cuando lleguemos ahora a Filón, Filón de Alejandría. Filón de Alejandría es un personaje muy interesante, ¿eh? Es un personaje que vive entre finales del siglo I antes de nuestra era y principios del siglo I de nuestra era. De hecho, bueno, pues por lo que sabemos más o menos entenderíamos que Filón habría fallecido cuando Jesús sería muy, muy joven, ¿de acuerdo? Pero no habrían coincidido. Jesús habría sido pues o bien un niño o un muchacho muy, muy joven en todo caso, ¿de acuerdo? La cuestión es la siguiente. Filón dice lo siguiente en su obra de interpretación alegórica. Para aquellos además que no estéis familiarizados con la obra de Filón, os digo también que Filón en sus obras precisamente intenta conciliar el pensamiento judío y el pensamiento griego. Y bueno, vamos a decir que en vida tuvo muchos problemas con unos y con otros, pero luego ya con el paso del tiempo de una figura que ha sido pues muy reivindicada, ¿de acuerdo? Muy adelantada a muchos conceptos. Y Filón plantea lo siguiente, dice que lo más universal de todas las cosas es Dios y que lo segundo más universal es el verbo, el logos de Dios, ¿de acuerdo? Y Filón va a interpretar las escrituras, que sería luego el Tanaj, la Biblia hebrea, pero aquí digamos la Torá, los profetas, etcétera, conciliando también la filosofía griega.
Y aquí dice, hace una interpretación de la palabra Betzalel. Betzalel, si recordáis, es un nombre propio, un nombre del personaje encargado del tabernáculo, pero Betzalel, como ya sabéis, pues todos los nombres bíblicos siempre van un poquito explicando conceptos que tienen que ver con la misma historia. Betzalel significa, como dice aquí ya el propio Filón, es en la sombra de Dios. La palabra Tzel, sombra, el Dios y el B del principio de la preposición, en la sombra de Dios. Y Filón conecta esa expresión, Betzalel dice que la sombra de Dios es su verbo, el logos, que usó como un instrumento cuando él estaba creando el mundo. Bueno, no penséis cuando hablamos de sombra que sea algo negativo, ¿de acuerdo? Ya lo adelantábamos en la clase pasada cuando, si recordáis, comentábamos el tema de las fiestas, de las festividades, de acuerdo, el concepto de la sombra. La sombra no es algo malo en el mundo semítico, sino como un reflejo de algo o un adelanto de ese algo. Bueno, pues aquí lo que veis es que precisamente Filón está planteando que el verbo de Dios, el logos de Dios, es justamente esa, bueno, pues ese adelanto, esa sombra del mismo, ¿de acuerdo? Para que lo veáis precisamente aquí. Bueno, avanzamos un poquito más, ¿de acuerdo? Y sigue diciendo lo siguiente, que el Padre que creó el universo ha dado a su arcangélico y más antiguo verbo, el logos, del don insigne. Y ahora fijaos bien lo que dice, de estar situado en la frontera para separar, atención, fijaos, para separar la creación del creador, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que nos encontramos? Ahí podéis ver precisamente que para Filón el logos está separado del Padre, del concepto del Dios creador, pero que al mismo tiempo es divino, es decir, se encuentra, vamos a decir así, entre esa frontera, esa barrera entre lo divino y lo creado, porque se entiende precisamente que eso es lo que sería justamente el logos, una figura divina, pero que al mismo tiempo también está creada del Dios principal, ¿de acuerdo? Es justo lo que tendríamos aquí en este caso, ¿de acuerdo? Es lo que plantea Filón. Tened en cuenta que es algo bastante rupturista, bastante llamativo dentro de lo que es la cosmovisión clásica, por lo menos hasta el momento, ¿vale? Seguimos viendo por aquí un poquito. Sigue Filón hablando en este caso. Que este mismo verbo está continuamente intercediendo al Dios inmortal en nombre de la raza mortal, es decir, en nombre de la creación de los seres humanos, expuesta a la tristeza y a la miseria. Y también es el embajador, enviado por el que lo domina todo, a la raza humana, no por no ser creada como Dios, ni por ser creado como tú, sino como parte del centro entre estos dos extremos. Fijaos qué interesante, porque aquí lo que Filón está diciendo es que ese verbo, ese logos de Dios, se encuentra precisamente en el centro entre lo divino y lo creado, ¿de acuerdo? Y dice que el papel de este logo, de este verbo, es interceder continuamente entre Dios y los hombres, ¿de acuerdo? Claro, ten en cuenta, Filón no reconoce a Jesús como Mesías y no cree realmente en Jesús como Mesías porque realmente Jesús no ha empezado su ministerio en ese momento. Pero entiende que eso que se llama el Logos es precisamente ese concepto, que luego el Evangelio de Juan, como ya decíamos, va a tomar o va a utilizar aplicándolo a Jesús, ¿de acuerdo? Es una cuestión también muy importante, ¿de acuerdo? Bien, fijaos, este concepto luego incluso vamos a ver que en la época rabínica va a ser precisamente usado en este caso concreto, fijaos, va a ser usado por los Targumim. Los Targumim, que es lo que os decía en este ejemplo concreto, las traducciones al arameo de la Biblia hebrea, que recordad los Targumim, ya los hemos mencionado anteriormente, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que nos encontramos precisamente en esos Targumim aparece un concepto muy similar al logos, llamado en este caso, y así os lo indico ya, el memra, ¿de acuerdo? Memra significa eso, palabra, ¿de acuerdo? Y así que vamos a ver aquí unos contrastes de textos entre Génesis 3.8, la versión hebrea que, vamos a decir así, pues que todos conocemos, pero vamos a contrastar también con esa versión de los Targumim que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Así que fijaos en este caso, ¿de acuerdo? Dice, oyeron, Génesis 3.8, oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto el fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Esa es la versión que todos conocemos. Si nos vamos ahora al Targum de Jerusalén, que ya igualmente es un texto pues bastante tardío, hay que decirlo, porque está entre el siglo VII y siglo VIII, ¿de acuerdo? Pero va un poquito reflejando toda esta idea. Fijaos lo que nos dice, atención. Oyeron la voz del verbo, del Memra en arameo, del Señor Dios, caminando por el jardín del atardecer. Entonces Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del jardín. Fijaos, es interesante porque mientras que arriba
el texto de Génesis 3:8, de la versión clásica que todos conocemos, nos dice que es Dios el que está paseando por el huerto o por el jardín del Edén al fresco del día. Abajo, en el Targum, ya no es Dios como tal, no exactamente igual, sino que es más bien, como decíamos ya, esa voz del verbo. ¿Qué ocurre aquí? Tenedlo en cuenta. Lo que nos encontramos es lo siguiente. Lo que tenemos aquí es que el Targum, como ya evidencia un lenguaje, un desarrollo más complejo y más abstracto del concepto de la divinidad, pues pasajes clásicos que en la Biblia hebrea nos hablasen de los antropomorfismos de Dios, hablar de Dios en términos, vamos a decir así, si me permitís, muy humanos me refiero como aquí que vemos, paseando, andando por el jardín del Edén, ¿de acuerdo? Esas descripciones muy físicas incluso diríamos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué ocurre con ello? Pues que el Targum no va a ir en esta línea. El Targum realmente vamos a ver que en algunos momentos vamos a decir entre comillas, a suavizarlo y en lugar de decir precisamente, como os mencionaba, toda esta parte, ¿de acuerdo? Pues va a decir que es, en lugar de Dios, el Memra, esa voz de Dios, ¿de acuerdo? Esa palabra de Dios, ¿de acuerdo? Lo que hace el Targum, por eso os lo comentaba, si recordáis en la primera clase no, cuando hablamos de literatura rabínica, pero los Targumim, yo os comentaba precisamente que lo que hacen es, no hacen una traducción literal, palabra por palabra, ¿no? Recordamos, como os dije, lo que hacen los Targumim es precisamente, de acuerdo, es ni más ni menos que, bueno, pues reinterpretar a la luz del pensamiento rabínico de aquel tiempo cómo entendían los judíos ciertos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esta es la parte en que quiero que tengáis en cuenta, cómo se nos va a presentar. Vale, vamos a avanzar un poco más, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí lo siguiente, fijaos, otro ejemplo, también de Génesis, ¿de acuerdo? 19:24. Hablamos de la historia de Sodoma y Gomorra. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. En Génesis 19:24, pero según el Targum, ya no es Dios el que en sí mismo quien lleva a cabo esto, sino precisamente, ahí lo veis ya, el verbo. Dice, el verbo del Señor, el miembro del Señor mismo, hizo descender sobre el pueblo de Sodoma y Gomorra fuego desde delante del Señor, desde los cielos. Ahí podéis ver este ejemplo. Podéis ver ya sí, este contraste, ¿de acuerdo? Para que lo veáis aquí. Entonces, realmente, como vais viendo, según va a avanzar el tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo que el pensamiento judío va a volverse en ese sentido un tanto más abstracto, abstracto a la hora de cómo entender los antropomorfismos divinos, ¿de acuerdo? Igualmente, lo que veis aquí es el concepto, bueno, pues no es logos, pero es, vamos a decir, hasta cierto punto, un cierto equivalente al concepto de logos, ¿de acuerdo? Porque es como un agente, un ente intermedio que actúa entre la divinidad y la creación, ¿de acuerdo? Precisamente. Bien, tenemos aquí esta parte. Decidme alguna pregunta, si tenéis algún comentario, alguna inquietud. Sé que es un tema complejo, un tema difícil incluso, entonces, bueno, si tenéis alguna duda, por favor, como siempre os digo, preguntadme por si acaso, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, si no hay ninguna pregunta de momento, vamos a continuar todavía con lo que tenemos por aquí. Vamos a avanzar, ¿de acuerdo? Hemos dicho, fijaos, tenemos logos en griego, dabar es en hebreo, pero realmente la palabra dabar no llega a tener esa misma fuerza, ese concepto que estamos viendo aquí, pero el arameo membra sí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí tenemos, como digo, estas expresiones. Vamos entonces ahora ya a ir yendo a textos, a fuentes clásicas, viendo cómo se desarrolla este concepto de los dos poderes en el cielo. Vamos a comenzar hablando del Hijo del Hombre, ¿de acuerdo? Que es obviamente un tema importantísimo vinculado a toda esta parte, ¿de acuerdo? El Hijo del Hombre, vamos a ver que obviamente tiene su origen en los propios textos canónicos. En los textos, bueno, ya sabéis que ahí todavía no existe un canon originalmente, pero vamos a decir en este caso en lo que sería parte del Tanaj, ¿de acuerdo? De la Biblia hebrea. ¿Dónde encontramos precisamente la presencia del Hijo del Hombre? Pues tenemos que irnos, lógicamente, lo primero a Daniel, ¿de acuerdo? Como no puede ser de otra forma, tenemos que comenzar a ver justamente el libro de Daniel, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, Daniel 7, 13, 14 es justo después de la famosa visión de los monstruos, de los que representan los diferentes imperios, entra en escena una figura que es ese Hijo del Hombre que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Atención, fijaos, ¿de acuerdo? Dice lo siguiente. Seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, Bar Enash en arameo, porque esta parte está en arameo, no está en hebreo.
que se dirigió al anciano de los días, que es uno de los epítetos de Dios, en este caso el Atik Yamin, como le decimos, y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Estáis viendo aquí que hijo del hombre y anciano de los días son figuras distintas, y vemos que, bueno, pues el anciano de los días es la figura de Dios, y ese hijo del hombre es una figura, una entidad que recibe autoridad, poder, gloria, y básicamente se le da un dominio eterno, es decir, básicamente se le reviste de todo tipo de dominio y de poder, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos, como digo, en Daniel. Y, por ejemplo, si nos vamos al Nuevo Testamento, sabemos que Jesús cita al Hijo del Hombre, cita a Daniel, ¿de acuerdo? Como veríamos en este caso. Fijaos, lo que hace Jesús aquí es una paráfrasis aplicándoselo a él, porque obviamente recordamos que en Daniel no hay un desarrollo de decir, bueno, ¿y quién es ese Hijo del Hombre? ¿De acuerdo? Hay una identidad en ello, el texto no nos lo cuenta. ¿De acuerdo? De hecho, hay una propuesta, una hipótesis de entender que quizá el Hijo del Hombre en Daniel no solamente puede ser una figura mesiánica, sino que incluso podría ser el propio pueblo de Israel, una forma enfatizada de desarrollarlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya son otro tipo de lecturas y de interpretaciones, ¿de acuerdo? Vamos a ir leyendo aquí lo siguiente, escuchamos, ¿de acuerdo? El Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, lectura de Daniel 7, y lo que vemos aquí, Jesús se lo aplica a sí mismo cuando está ante Caifás, y dice así en Marcos. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Claro, vemos que Jesús está usando la cita de Daniel. Ahora, yo os pregunto también ahora, o lanzo la siguiente cuestión. No hay, atención, no hay entre Daniel y aquí Marcos, no hay absolutamente nada entre medias. Es decir, ha surgido, Jesús directamente cita esto y realmente así estaría todo, o realmente hay algo entre medias, hay un desarrollo en mayor detalle de toda esta parte. Bueno, pues es lo que también quiero mostraros ahora, porque realmente antes de llegar a Marcos, entre Marcos y Daniel, realmente hay varios siglos y hay bueno, pues hay una serie de textos que se desarrollan entre medias y que son conocidos por el autor del Evangelio y del Nuevo Testamento en general. Tenemos que irnos precisamente a ese Hijo del Hombre, presentado ahora en el primer libro de Enoch, ¿de acuerdo? Y en el 4 Esdras. Bueno, del primer libro de Enoch hemos hablado en algunos momentos, es uno de los apócrifos más importantes, apócrifos para nosotros hoy por hoy, la inmensa mayoría, pero es una obra apocalíptica que ya sabemos tiene una importancia tremenda, una importancia capital, ¿de acuerdo? Bebe mucho del libro de Daniel, pero también bebe de otros textos y tradiciones, la historia famosa de Enoch en Génesis 5, ese pequeño pasaje al contrario de otros patriarcas antediluvianos, que él no muere, sino que dice Einenu, y celebro que él ya no estaba, y aquí se nos cuenta que es, digamos, llevado a los cielos y le ha revelado todo tipo de conocimiento y secretos celestiales. Y por otro lado, en los libros de Enoch también es muy importante el desarrollo que se hace de la historia de Génesis 6. Génesis 6, la historia, recordamos, famosa esta de los hijos de Dios y las hijas del hombre, de acuerdo, dando lugar a los ángeles caídos, a los gigantes, etcétera, de acuerdo, los nefilín, como les decimos en hebreo. Y digamos, ¿cuál es el papel del hijo del hombre en todo esto? Bueno, pues uno Enoch tiene un desarrollo muy largo también en el tiempo, son realmente, os digo, 108 capítulos, y la obra completa tarda en escribirse prácticamente tal y como la tenemos nosotros, unos 3 siglos, ¿de acuerdo? La redacción final de uno Enoch tarda realmente, os digo, unos 3 siglos, ¿de acuerdo? Bien, os digo esto, ¿de acuerdo? Para que entendamos que en varias de las secciones que precisamente de uno Enoch tenemos, se desarrolla, se habla al respecto del Hijo del Hombre, ¿de acuerdo? Justo de esta misma manera. Entonces, bueno, pues vamos a ir aquí mostrando un poquito sobre esto, ¿de acuerdo? Y tenemos el capítulo, concretamente el capítulo 48, ¿de acuerdo? Bueno, esta parte concretamente se redacta, si no me falla la memoria, estamos en torno al siglo segundo antes de nuestra era, ¿de acuerdo? Así que es más o menos coetáneo a Daniel, para que os hagáis la idea, ¿de acuerdo? Por lo menos la redacción final de esta sección, ¿de acuerdo? Bien, tenemos aquí esta cuestión, como ya tenemos, dice, en ese lugar vi la fuente de la virtud que era inagotable, y a su alrededor había muchas fuentes de sabiduría, y todos los sedientos bebían de ellas, y eran llenos de sabiduría, fuentes de sabiduría, los justos, los santos, los elegidos, y en la hora en la que el Hijo del Hombre fue llamado en presencia del Señor de los Espíritus y su nombre ante el anciano de los días. Bueno,
que sepáis que realmente, de acuerdo, la expresión Señor de los Espíritus y Anciano de los Días es lo mismo, es la forma esta que tenemos para hablar de Dios, ¿de acuerdo? Bien, entonces nos encontramos aquí con esto, ¿de acuerdo? Fijaos, ya está presente este Hijo del Hombre que estamos aquí viendo en el texto. Seguimos, fijaos. Sí, antes de que el sol y las señales fueran creadas, antes de que las estrellas del cielo fueran hechas, su nombre fue nombrado delante del Señor de los Espíritus. Será un apoyo para los justos, en el que mantenerse y no caer, y será la luz de los gentiles. Fijaos, es interesante porque nos están el texto diciendo aquí, de acuerdo, que el Hijo del Hombre, según lo que leemos en 1:48, es preexistente. Antes de que el sol y las señales fueran hechas, antes de que las estrellas, su nombre ya estaba nombrado, estaba presente, como dice aquí el texto, precisamente antes del Señor, delante del Señor de los Espíritus. Y es muy curioso porque también podemos ver, nos dice aquí en el texto que será un apoyo para los justos, para que no caigan, y muy interesante esto, va a ser realmente, de acuerdo, una luz para los gentiles, de acuerdo, ahí lo veríamos. Bien, seguimos con el capítulo. Todo el que viva en la tierra se postrará y adorará delante de él, y alabará y bendecirá y celebrará con cánticos al Señor de los Espíritus. Y por esta razón él fue elegido y se ocultó delante de él antes de la creación del mundo y por siempre. Aquí hay un detalle interesante y es realmente, atención, dice aquí la lectura, que fue creado antes de todo, como decimos, preexistente, pero que estuvo oculto durante este tiempo, ¿de acuerdo? Es un tema frecuente en la literatura apocalíptica, que cierta figura, ciertos conceptos, ciertos secretos, siempre hay alguna cosa, alguna cuestión que está oculto hasta el momento, digamos, correcto, el momento idóneo, etcétera, ¿de acuerdo? Es lo que podríamos ver en este caso. Bien, vamos a ir ahora y comentamos lo siguiente, seguimos ahora. La sabiduría del Señor de los Espíritus se reveló a los santos y a los justos, porque Él preservó al grupo de justos, porque odiaron y despreciaron al mundo de los impíos y odiaron todas sus obras y comportamiento en el nombre del Señor de los Espíritus. Bueno, aquí hay un concepto que está muy presente, que es el concepto de la Jochma. La Jochma es la sabiduría, ¿de acuerdo? Que bien sabemos de las clases de hebreo, es una palabra que yo creo que a la mayoría os sonará, ¿de acuerdo? Pero con esto que tenemos aquí de la sabiduría, también está presente como una figura personificada en algunos textos de estos que estamos diciendo, en algunos de esos textos del Segundo Templo, incluso en el libro de Proverbios, si recordáis, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos encontramos con que la sabiduría aparece de forma personificada, ¿de acuerdo? Jochma o Sofía en griego. Y se la conecta incluso en algunas fuentes, incluso, pues ni más ni menos que con el propio Logos, con el concepto del Mesías, etcétera. Vale, vamos a avanzar igual un poquito más por aquí. De acuerdo, seguimos ya viendo. Hubo mucho regocijo entre ellos y bendijeron y glorificaron y exaltaron porque el nombre del Hijo del Hombre les fue revelado. A nosotros en el texto no se nos revela, ya os lo digo, pero en el texto se nos lo cuenta. Y se sentó en el trono de su gloria, y la suma de la decisión fue dada al Hijo del Hombre, e hizo que los pecadores murieran y fueron destruidos de la faz de la tierra, y a los que llevaron al mundo por el mal camino. Así que vemos aquí que el Hijo del Hombre, ¿qué ocurre? Que ya lo veis aquí, se le da, como decíamos en este caso, autoridad para juzgar, y para condenar a los pecadores, como vemos aquí en el texto. El texto así claramente, veis, nos lo está diciendo, de acuerdo, muy claramente en este caso, ¿de acuerdo? Bueno, pues si seguimos todavía un poco más, ahí ya saltamos al capítulo 69, ¿de acuerdo? Ya en este caso, precisamente en el capítulo 69, ¿qué es lo que leemos por aquí? Pues fijaos otro pasaje sobre el Hijo del Hombre. Con cadenas serán atados, hablamos de los impíos, de los malvados, y en su lugar de destrucción quedarán encerrados, y todas sus obras desaparecerán de la faz de la tierra. Desde entonces no habrá nada que se corrompa, porque apareció el Hijo del Hombre y se sentó en el trono de su gloria, y todo el mal desaparecerá en su presencia, y la palabra del Hijo del Hombre avanzará y será fuerte delante del Señor de los Espíritus. ¿De acuerdo? Ahí, como digo, claramente lo podéis ver aquí. Tiene un poder para juzgar como si fuera Dios mismo, e incluso, y esto es muy potente, lo que vemos aquí en la imagen, tiene un trono. ¿De acuerdo? Ahí estaremos viendo esa imagen también, que este Hijo del Hombre tiene un trono, y el concepto de trono siempre hay que tener cuidado, vamos a decir, a la hora de cómo entenderlo, porque la tradición suele decirnos que quien tiene un trono en el mundo divino, en el reino celestial, es el que tiene poder, que tiene autoridad. Luego incluso lo veremos aplicado a la figura del ángel Megatron, ¿de acuerdo? Pero en este caso, como ya digo, ahí aparece que al Hijo del Hombre se le da también atención, ¿de acuerdo? Lo estáis viendo claramente,
ese patrón, esa estructura, ¿de acuerdo? Con un trono, como ya vemos aquí mismamente, ¿de acuerdo? Y como digo, trono es sinónimo de dominio, de gobierno, de autoridad, ¿de acuerdo? No es meramente el hecho de estar sentado, ¿de acuerdo? Obviamente. Vale, pues vamos a seguir un poquito más, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a estar al 4 Esdras. El cuarto Esdras, o dos Esdras, depende también de qué recensión, de qué copia manuscrita consultéis, ¿de acuerdo? O qué edición incluso. Bueno, 4 es un texto que es, vamos a decir, más o menos coetáneo al libro de Apocalipsis, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando de un texto que sería testigo de la destrucción del segundo templo, así que estamos en el último cuarto más o menos, o quizá, sí, más o menos el último cuarto del siglo primero de nuestra era, para que así todo el mundo, como digo, se sitúe bien en este caso, ¿de acuerdo? Y en el capítulo 13, pues también tenemos la presencia del Hijo del Hombre. Y vemos aquí un hijo del hombre que llega y que juzga, como decía, nos dice aquí. He aquí un viento surgió del mar que agitó sus olas. Y miré y observé. Este viento formó algo así como la figura de un hombre que surgía del corazón del mar. Y miré y observé que el hombre voló con las nubes del cielo. Y donde quiera que giró su rostro para ver, todo bajo su mirada tembló. Y siempre que surgió su voz de su boca, todos los que escucharon su voz se fundieron como la cera se funde cuando siente el fuego. Así que es curioso porque vamos leyendo aquí en la lectura, vamos leyendo aquí en el texto, ¿de acuerdo? Pues ni más ni menos que este hijo del hombre tiene la capacidad de juzgar y que juzga y que hace, va básicamente fundir, derretir a los enemigos, a los malvados, a los impíos con su voz, con su boca, ¿de acuerdo? Y esto de 4 Esdras, ahí lo tenemos aquí, fijaos como el texto continúa, os lo voy a leer al completo, lógicamente, pero no es algo que realmente, vamos a decir, entre comillas, surja aquí por vez primera, porque esto hasta cierto punto se basa en fuentes más antiguas, lo vais a ver ahora, fijaos, fíjate. Tras esto miré y observé una multitud innumerable de hombres que se reunieron de los 4 vientos del cielo para hacer la guerra contra aquel que surgió del mar. Y miré y observé. Él se esculpió una gran montaña y voló sobre ella. Cuando vio que la multitud se aproximaba, no levantó su mano ni sostuvo una lanza o un arma de guerra, pero solo vi como él envió de su boca como si se tratara de una llamarada de fuego. Todo se juntó, la llamarada de fuego y el aliento en llamas y la gran tormenta, y cayeron sobre la multitud que estaba preparada para pelear y los quemó a todos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo derrota el Hijo de los enemigos? Con la palabra, con su boca, como si fuera un fuego que acaba con ellos, como estaréis aquí bien. Pero esto, como ya digo, esto realmente no es algo que surja aquí por vez primera, sino que viene ya de antes realmente. ¿Dónde podríamos encontrar ya menciones a esto? En Isaías, en Isaías 11. En Isaías 11, 3, 4, vemos que en este caso es Dios el que a través de con su soplo, con su boca, con sus palabras, acabará con los malvados, con los enemigos, como dice así precisamente el texto, ¿de acuerdo? Así que esto, igual así para que os percatéis bien. Dice, te deleitará en el temor del Señor, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Bueno, todo esto que estamos aquí viendo, os digo, va a ser de gran influencia para lo que vamos a ver después en toda la literatura apocalíptica. Como decíamos, muchos símbolos, muchas imágenes precisamente son tomadas de estas fuentes más antiguas y son aplicadas en clave escatológica, ¿de acuerdo? Por eso decía que aquí estamos trabajándolo, por supuesto, pero incluso digo que muchos de esos temas se comienzan incluso a ver en mayor detalle, en mayor profundidad en nuestro curso de Apocalipsis del Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Pero bueno, obviamente aquí os lo cuento, lógicamente, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Estoy hablando mucho hoy, así que si tenéis alguna pregunta, algún comentario, adelante, decidme, es el momento, por favor. ¿Dudas o consultas por ahora? Bueno, pues si no hubiera ninguna pregunta de momento, vamos a seguir, ¿de acuerdo? Y fijaos, lo que vamos a ir trabajando ahora es ya cómo se presenta una figura que diríamos, bueno, ¿y qué tiene que ver con el Hijo del Hombre? Pues va a tener que ver bastante y va a ser también este punto un tanto polémica y os la voy a introducir realmente en la clase de hoy, aunque lo vamos a ver más en la próxima. Es el concepto de la figura de Metatrón. Metatron, el ángel Metatrón, ¿de acuerdo? En el texto del tercer libro de Enoch, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, los libros de Enoch, de lo que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Es importante que entendamos esto antes de seguir. No hay uno, como ya veis aquí, no hay dos, no, hay
tres, ¿de acuerdo? Hay tres libros de Enoch, ¿de acuerdo? Incluso, bueno, podríamos sumar más si juntáramos los fragmentos arameos fragmentos arameos de Qumran e incluso también fragmentos coptos, ¿de acuerdo? Escritos en coptos, ¿de acuerdo? Pues también podríamos encontrar textos asociados a la figura de Enoch, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir al más tardío, el tercer libro de Enoch, comúnmente llamado también el libro hebreo de Enoch, ¿de acuerdo? Es un texto que realmente no es de la época del Segundo Templo, no es de literatura apocalíptica, es más tardío, ¿de acuerdo? Ya ahora vamos a hablar un poquito de esto, que es también bastante complejo, pero es un texto que realmente recoge muchos de estos temas, ¿de acuerdo? Muchos de estos temas anteriores y los va a representar en clave mística. Es un texto que pertenece al llamado misticismo de Merkabah o de Ejjalot, el misticismo del carro, que esto va a ser el tema central de la clase próxima, ¿de acuerdo? Ahí dice, atención, ahí dice claramente que es del siglo segundo. Bueno, esto yo no estoy del todo de acuerdo y os lo digo porque además algunos sabéis que yo este texto, en los libros de Enoch en general, los he trabajado durante ya unos cuantos años porque formó parte de mi tesis doctoral, ¿de acuerdo? Y realmente, bueno, la adaptación del tercer libro de Enoch es muy compleja. Tenemos 48 capítulos, son el libro. El último capítulo, de hecho, tiene a su vez varias versiones, depende del manuscrito. Y las partes más antiguas yo realmente no las fecharía en el siglo segundo, iría un poquito más tarde, al siglo cuarto, tercero, cuarto. Y las partes más tardías, ¿de acuerdo? Estarán entre el siglo séptimo, siglo octavo. Yo voy un poquito más, digamos, retraso un poco más la composición del texto por el estilo que tiene, ¿de acuerdo? Como digo, son muchos años estudiando el texto en este caso. Y aquí aparece la figura de Metatron, ¿de acuerdo? Es un ángel, vamos a decir, muy poderoso en el texto. Realmente os digo, porque hay quienes me han preguntado por ello, la figura de Metatron es un ángel que a poquito que busquéis hay muchas tradiciones e historias sobre él, pero realmente no hay ningún texto bíblico. Fijaos lo que os digo, no hay ningún texto bíblico, ni ningún texto del segundo templo que hable de Metatron. Es todo posterior. Hablamos de posterior, me refiero, pues antigüedad tardía. Siglo tercero, siglo cuarto, quinto, ya de ahí en adelante ya vamos a tener muchos textos, pero antes no. Sobre ese concepto, ese origen, de todas formas, voy a presentaros todo en detalle en las clases de la semana que viene, ¿de acuerdo? Lo que digo para que esto ahora mismo, voy a dar una pequeña explicación, pero lo voy a expandir más el próximo jueves. La idea es la siguiente. El nombre incluso no es hebreo. Eso, para empezar, clarísimo. Se ha dicho durante mucho tiempo que el nombre es una corrupción, una variante del griego metatronos, que significa más allá del trono o allende del trono, el que está detrás del trono. Os digo también que desde hace unos años, ya más de una década, esta cuestión de si esto es Metatronos realmente o no, porque como digo, Metatronos es una forma corrompida en todo caso, si esto es así, sería más bien, como digo, está siendo objeto de debate, si realmente es el significado o no. Se han hecho muchas propuestas, ¿de acuerdo? Precisamente. Estefanía pregunta, ¿los libros de no se encuentran compilados en uno o sean en diferentes? ¿Pensabas que eran solo uno? No, 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 no es uno. Tenemos tres grandes textos de Enoch. El primer libro de Enoch, llamado comúnmente el libro etiópico de Enoch. El segundo libro de Enoch, el llamado libro de los secretos de Enoch, o bueno, es el Enoch eslavo. Digo eslavo porque en este caso se conserva solamente en antiguo eslavo, el original semítico se perdió, y el primero lo llamamos también libro etiópico, porque la versión original también se nos perdió y solo lo tenemos íntero en etiópico, esta lengua antigua de Etiopía, ¿de acuerdo? Y el tercero, que es este del que os estoy hablando ahora mismo, es el que llamamos precisamente tercer libro de Enoch, o también se le llama, atención, en este caso, fijaos, libro hebreo de Enoch. ¿Por qué el libro hebreo de Enoch se le llama a algunos textos? Pues precisamente porque se ha conservado íntegro. No hemos perdido el texto en hebreo, ¿de acuerdo? Lo tenemos íntegro en hebreo. Entonces, bueno, ya de por sí es cierto que el primer Enoch, el que hablábamos antes, es muy largo. Son 108 capítulos y está compuesto por varias partes. Por eso, quizá hay la pregunta de considerar que podría ser realmente varios libros. Es que se suele decir realmente que el primer libro de Enoch son a su vez varios libros y luego tenemos los otros dos, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues esto es lo que tenemos por aquí. Fijaos, avanzamos igualmente un poquito más. Ahí tenemos sobre la historia de Tres Enoch, el contexto es lo siguiente. Se nos cuenta la historia de un sabio del siglo I, Rabbi Ishmael,
el cual precisamente, bueno, pues es un personaje del siglo I, pero realmente os decía que la obra se desarrolla mucho tiempo después. Bueno, pues Rabbi Ismael llega al cielo y tiene una serie de visiones, conversaciones, revelaciones, secretos celestiales con Metatron. Y Metatron dice que tiene 70 nombres y que están basados en el nombre de Dios e incluso más, ¿de acuerdo? Pues sobre Metatron, realmente, fijaos, aquí os traigo un ejemplo simplemente, porque insisto que esto va a ser lo que comentaremos la semana próxima, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos ya algo que llama mucho la atención, como vais a comprobar aquí ahora mismo, ¿de acuerdo? Fijaos esta parte, que es, como digo, bien interesante. Dice, el Metatron que le dice a Rabbi Ismael, por el amor que él tuvo por mí, se refiere a Dios, lógicamente, más que por todos los moradores de las alturas, el santo, bendito sea, imaginó para mí una túnica majestuosa, imaginó para mí una corona real, la puso en mi cabeza y él me llamó, y fijaos lo que dice aquí el texto, el Adonai Menor. Y cuando digo Adonai, dice Yod Hei Vav Hei, es el tetragramatón divino, Adonai Hakatán, en hebreo sería, Hakatón. Dice, en la presencia de toda su casa, en las alturas, como está escrito, tiene mi nombre en él. Claro, Metatron se nos presentan estas fuentes, son fuentes rabínicas, insisto, ¿de acuerdo? Son fuentes ya posexílicas, post segundo templo, ¿de acuerdo? Se le da una túnica, se le da ese nombre de Adonai menor, dice que el nombre de Dios está en él, ¿de acuerdo? Se le da incluso un trono y la capacidad de juzgar y gobernar, ¿de acuerdo? De forma muy similar al Hijo del Hombre, ¿de acuerdo? De hecho, lo que se va a comenzar a hacer en algunos círculos rabínicos, y esto traerá mucho debate, mucha discusión, ¿de acuerdo? Será realmente que se le va a aplicar, vamos a decir así, de forma retroactiva, como una lectura aplicada a un texto más antiguo, al ángel anónimo de Éxodo 23, 20, 21. Porque si recordáis ese ángel, es el ángel que está acompañando al pueblo de Israel durante el propio Éxodo, pues ¿qué se le dice? Dice que tiene un gran poder para dirigir, para guiar, para juzgar y castigar a los israelitas. ¿Por qué? Porque decía el texto de Éxodo que el nombre de Dios está en él. Bueno, pues fueron no pocos los que aplicaron precisamente esa cuestión de, como decíamos, que el nombre de Dios está en él, lo aplicaron ni más ni menos que a la figura de Metatron. Es decir, no fueron pocos los que identificaron a Metatron como este ángel que estamos aquí viendo precisamente en Éxodo 23, ¿de acuerdo? Eso fue algo que trajo mucho debate. Sobre esos debates, las discusiones, como ya digo, va a ser lo que os comente en la clase que viene. Ahora, ya entonces, vamos a ir viendo cómo todo esto, bueno, pues hasta cierto punto va a ir llegando al Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Vamos a comentar precisamente por aquí. Claro, lógicamente vamos a volver al principio de la clase, porque al principio de la clase, ¿qué hablábamos nosotros? Hablábamos del Evangelio de Juan, ¿de acuerdo? Y de la aplicación del Logos. Claro, el Logos lo que hace es obviamente aplicarlo a la figura de Jesús, ¿de acuerdo? Aquí fijaos, entonces la teología judía del Logos, de los dos poderes en el cielo, hoy por hoy para muchos es algo desconocido que esto surgiera aquí. ¿Por qué? Porque realmente el periodo del judaísmo rabínico, que ya como decíamos la Mishnah, el Talmud, etcétera, vamos a decir, se suprimió o luchó activamente contra esto, porque surgieron, pues así os digo, ciertos movimientos heréticos. Entonces, esto que surge en el libro de Daniel, que surgen estas obras del Segundo Templo, la literatura apocalíptica, todo el tema del Logos, del Memra, etcétera. Bueno, pues esos ángeles, esas figuras mediadoras de gran poder, de gran autoridad, pues que son frecuentes, como digo, en ese tiempo, entenderlo, no había, vamos a decir, un problema a la hora de cómo comprenderlo, y que sabemos que influye muchísimo en el Nuevo Testamento, pues el judaísmo rabínico va a ir en contra de eso y lo va a ir poco a poco, no me atrevo a decir suprimiendo, porque los textos ahí están, los textos nunca nadie los prohibió, pero vamos a decir en este caso va a ir apartándolos y van a surgir precisamente, bueno, pues muchas lecturas, ¿de acuerdo? Muchos debates contra de todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, quiero que sepáis un poquito sobre esa cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, aquí os traigo una cita de un gran investigador, grandísimo investigador, que es Daniel Boyarin. Daniel Boyarin es judío, pero es uno de los grandes expertos en el estudio académico del Nuevo Testamento y concretamente en estas relaciones entre el mundo judío y origen del cristianismo. Y Boyarin hace un estudio muy potente al Evangelio de Juan y sobre el prólogo dice lo siguiente. El cuarto evangelio no es un nuevo punto de partida en la historia del judaísmo en su uso de la teología del Logos, sino en su cristología de la encarnación. Hasta el versículo 14, el prólogo juanino es una pieza perfecta de pensamiento judío no cristiano que ha sido perfectamente entrelazado
en la narrativa cristológica de la comunidad juanina. ¿Qué está diciendo aquí Boyarin? Que hasta el capítulo 14, lo que uno leyera entre el versículo 1 y el 13 era algo totalmente normal, me refiero, en ciertos grupos judíos. Entender el concepto del logos como ese concepto mediador entre lo divino y la creación. Otra cosa es ya cuando a partir del versículo 14 en adelante ya se asocia, se conecta de forma cristológica con Jesús como Mesías. Pero hasta el capítulo 14, perdón, el versículo 14 es algo que podíamos encontrar en muchas otras fuentes, en muchos otros textos, ¿de acuerdo? Precisamente. Entonces, bueno, es lo que quiero que tengáis aquí en cuenta con este detalle que os voy mostrando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a resumir lo siguiente. Para el Evangelio de Juan, entonces, Jesús es visto como el Logos, ese agente preexistente, ese agente intermedio que se encarna. ¿De acuerdo? El concepto memra, como digo, es del Targum, pero hace un elemento similar. Todas estas cuestiones de entidades o una misma entidad, pero con diferentes nombres, que actúa entre la creación y la divinidad, son algo bastante corriente en el judaísmo del Segundo Templo, sobre todo a partir, como decíamos, del libro de Daniel, y lo tenemos con mucha potencia, con mucha fuerza en el siglo I. En el siglo I esto era, como decía, bastante normal entender en muchos textos como aquí lo que estáis viendo. Entonces, bueno, pues sabemos que obviamente esto tiene una importancia capital, una importancia tremenda en el Nuevo Testamento. Esto es obviamente innegable, ver la potencia que tiene todo esto. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues esto es justo lo que, como digo, tenemos precisamente aquí. La siguiente clase, el próximo jueves, vamos a ver ya del tema de la Merkabah en profundidad, el misticismo de la Merkabah, de Jaló, del carro, de las carrozas, etcétera. Os voy a compartir, no en la clase de hoy, sino la semana que viene, precisamente la semana que viene, os voy a compartir algunos artículos y textos sobre toda esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, repasarlo bien, estudiarlo, ¿de acuerdo? Y si tenéis cualquier pregunta, cualquier comentario, quiero que me digáis, ¿de acuerdo? No sé, bueno, igualmente ahora, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, adelante, que me diga si hay alguna pregunta en particular con esto, por favor. ¿Dudas o consultas? No, bueno, pues si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, lo dejaríamos por aquí. Yo espero que hayáis disfrutado de la clase. Como digo, contenido con conceptos muy potentes, ¿de acuerdo? Y que sabemos que obviamente que tiene una fuerza, una importancia tremenda en el, como decíamos en este caso ya, en el judaísmo, en el Segundo Templo, y como decíamos también en el Nuevo Testamento. Bueno, pues hasta aquí entonces, ¿de acuerdo? Que tengáis muy buena semana todo el mundo. Shabu a todo y toda Rabá. Shalom. Shalom y muchas gracias. Shalom. Gracias, Eso. profe. Shalom. Gracias. Shalom, Leitra.